Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo. Ministro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ministro, el Fondo Monetario, en un informe divulgado hoy, dijo que las perspectivas económicas para América Latina y obviamente para Colombia, para el año entrante, no son buenas. A pesar de que subió el crecimiento o la expectativa de crecimiento económico del 3 al 3.5 para este año, calculó en 1 punto y pico para el año entrante. ¿Así de terrible es el futuro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Yamil, por la invitación para estar con usted y además con toda su audiencia el día de hoy. Quiero decirle que, bueno, yo creo que es un consenso mundial que los efectos de este escenario, incluso geopolítico complejo, que estamos viviendo desde la invasión de Rusia a Ucrania, han hecho más difícil el contexto económico del mundo y especialmente el de economías como las nuestras. La inflación se disparó en el mundo entero y obviamente en Colombia y además ya se habla mucho de la posibilidad de una recesión, ciertamente en varios países europeos, notablemente Alemania, por ejemplo, pero también incluso en los Estados Unidos. Entonces la economía mundial se está desacelerando fuertemente y, como digo, los países desarrollados pueden entrar en recesión. Entonces ese contexto pues es adverso para economías como la nuestra, porque finalmente nosotros estamos en primer lugar viviendo los efectos de la inflación internacional, pero también vamos a tener una desaceleración. Entonces lo que anotó el Fondo Monetario es, yo diría, es un concepto bastante generalizado. Si mira los informes del Banco Mundial o los de la OCDE, también tienen exactamente el mismo escenario. Entonces América Latina, digamos, va a experimentar como resultado de ello una desaceleración. Debo decir, sin embargo, que en esos escenarios del Fondo Monetario Colombia le va relativamente bien. O sea, finalmente este año vamos a ser de pronto la economía más dinámica de América Latina, con alrededor del 8% de crecimiento. ¿8? 8%. Y el año entrante el Fondo Monetario, en esas previsiones que tienen un promedio para América Latina del 1.7% de crecimiento, Colombia tiene 2.2%. O sea, ellos de todas maneras nos ponen en el lado pues ligeramente optimista, digamos, ¿no? Y eso que, digamos, el nivel de actividad económica con el 8%, pues hace que, obviamente, el crecimiento del año entrante sea un poco menor, por el efecto arrastre, como decimos en la economía. Sí. Un efecto arrastre que sí. Pues, ahora, el otro tema, si quiere, hablamos ahora del tema... Pero sobre eso usted dice, ministro, el Fondo Monetario hoy elevó su cálculo, su expectativa de crecimiento de Colombia para este año del 6, que había calculado, al 7. Usted dice que vamos para el 8. Vamos para el 8. ¿Y el año entrante? El año entrante hay mucha discusión sobre cuánto es el crecimiento esperado de Colombia. Como digo, el Fondo Monetario tiene 2.2, el Banco Mundial 2.1, la CEPAL 1.9, o sea, está en torno al 2%. Aquí las previsiones... el Banco de la República es el más pesimista, que dice que solamente es 0.5%. O sea, todavía hay, obviamente, todos estamos revisando las cifras del año entrante, pero de todas maneras, un punto que es muy positivo es que si crecemos 8% este año, que es lo que creemos, el nivel de actividad económica va a ser muy alto de todas maneras, ¿no? Pero de todas maneras, ministro, un decrecimiento al 1 y pico o al 2%, para Colombia significa una preocupante desaceleración, ¿no es verdad? Así es una desaceleración importante. ¿Pero no caemos en recesión? No caemos en recesión. Yo creo que eso, nadie hasta ahora está haciendo previsiones de recesión, o sea, de caída de la actividad económica. Pero, a ver, ministro, ¿qué diferencia hay entre la desaceleración que va a venir para Colombia y la recesión que no va a venir? Bueno, la recesión es una disminución, es negativo, es una disminución de la actividad económica.
nadie está hablando, nadie está hablando de una disminución de la actividad económica, o sea, de una recesión. Debo decir, la última recesión que tuvo Colombia fue en 1999, porque una de las virtudes de Colombia es que en su historia hemos tenido muy pocas recesiones. ¿Qué significa una recesión, ministro? Una recesión quiere decir que la actividad económica cae. O sea, la producción puede ser agrícola, la producción industrial, el comercio disminuye. Eso es lo que significa una recesión. ¿Estados Unidos está en recesión, sí o no? Bueno, teóricamente, pero eso hay una discusión muy amplia, estuvo en recesión el primer semestre de este año. ¿Que sí hubo recesión? Sí, hubo recesión, pero hay mucha discusión porque el primer trimestre hay mucha discusión de si eso fue signo de recesión o no, porque fue una baja de inventarios, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea que uno puede discutir si hubo recesión o no. Ahora, lo que ya está en discusión es si el año entrante va a tener recesión. Esa es la discusión que nos afecta para estas predicciones de las cuales estamos hablando. Pero entonces, hoy hubo elecciones legislativas en Estados Unidos. Toda la Cámara, 435 representantes y 35 senadores. Y 35 gobernadores también. Hasta ahora no hay datos. La tendencia, señor ministro, tendencia y proyección, todavía no hay datos. Era una victoria republicana. ¿Eso es bueno o malo para nosotros? Bueno, si me lo permite, yo no debería hacer apreciaciones políticas sobre Estados Unidos, por ciertamente, ¿no? No, pero es que la política no es que depende de si ganan los demócratas o ganan los republicanos, ¿qué pasa con la situación económica? No creo que la situación económica cambie mucho por ese motivo. Si gana uno u otro. No creo que cambie mucho. Curiosamente, digamos, debo decirle, las relaciones del gobierno actual de Estados Unidos, que es demócrata, con el gobierno colombiano son excelentes. Pero no son sorprendentes. Embajador. Bueno, es que recuerda que en Estados Unidos los embajadores los tiene que ratificar el Congreso, el Senado. Y es muy difícil a veces que ratifiquen senadores, sobre todo cuando hay esa división política que es la característica de Estados Unidos. Cámara republicana y Senado por un voto. Sí, es muy complicada la elección de embajadores en Estados Unidos. Pero no es que estén malas las relaciones. No, las relaciones son realmente excelentes. Digo, yo creo que nunca había habido tanto, pero el presidente Biden mismo llamó al presidente Petro 2 días después de su elección y aquí han venido, como hemos visto, funcionarios de muy alto nivel de Estados Unidos a reunirse con nosotros. Yo mismo, cuando fui a Washington, tuve una excelente reunión con la Secretaría del Tesoro, que es el Ministerio de Hacienda allá. En general, las relaciones están en nivel óptimo con Estados Unidos. Pero entonces, señor ministro, la situación económica que vive hoy Estados Unidos, que es saliendo un poco de la recesión, ¿afecta o no afecta a Colombia? Bueno, nos afecta es por un lado un poco diferente, que es el otro tema que usted mencionaba, el Fondo Monetario, que es el tema del acceso al crédito internacional. El crédito internacional para nosotros, el crédito privado, ¿no? Se ha vuelto muy caro. El endurecimiento de las... El endurecimiento, y no es de ahora, en realidad, yo diría que es desde comienzos del año, las tasas de interés de largo plazo que son las relevantes. Las tasas de interés relevantes para nosotros son las de 10 años, las de 10 años del Tesoro, del bono del Tesoro. Entonces nosotros tuvimos dos efectos que nos hicieron encarecer mucho el crédito. Primero, la pérdida del grado de inversión, del llamado grado de inversión del año pasado, que digamos nos aumentó los márgenes de riesgo. Sí. Y después vino el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos. Entonces, yo diría que si va un tema individual que nos afecta es ese, el encarecimiento. Ahora que hoy en día es muy costoso ir al mercado privado de capitales, emitir bonos. Ahora, afortunadamente le digo, hemos tenido un acceso excepcional al crédito multilateral, o sea, al crédito del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, y también a las agencias oficiales, sobre todo la Agencia Francesa de Desarrollo y la KfW, que es como el Banco de Desarrollo de Alemania.
tenemos muy buen acceso y eso nos ha permitido seguirnos financiando bien en dólares. ¿Okay? Incluso tenemos algunas ofertas interesantes de las cuales podemos hablar ahora más adelante. Pero en el mercado privado, o sea, la emisión de bonos es mucho más compleja y ahí estamos viendo cuáles son las opciones que tenemos ahora y en los próximos meses. Ahora, señor ministro, mire, sobre la baja del grado de inversión que aplicaron Standard & Poor's, Fitch, Moody's. No, Moody's no nos fueron las dos primeras. Standard & Poor's y Fitch. Pero usted tuvo reunión hoy con Fitch. Hoy tuve con Fitch, sí. Que nos bajó. Fue uno de los que nos bajó, sí. ¿Nos va a subir? Bueno, eso no es inmediato. No, pero sí. No, le cuento, la otra vez que perdí, yo fui ministro de Hacienda cuando teníamos grado de inversión en los años 90, y le digo que es bastante mejor tener grado de inversión. Pero digamos, cuando uno pierde el grado de inversión, como lo perdimos la vez pasada, se demoró 11 años, yo creo que nos vamos a demorar menos. Esperamos que lo logremos durante este gobierno, o sea, en un par de años. O sea, lo que digamos, yo también me había reunido con las 3 agencias de Nueva York, cuando visité a Nueva York en septiembre. Y yo diría, la visión de Moody's sigue siendo positiva. ¿Okay? Y las otras 2 agencias, yo lo que están esperando a los resultados del año entrante para a partir de ahí ver si nos cambia el grado de inversión. Y hoy día son 2 temas básicos. Si vamos a reducir el déficit fiscal y si vamos a reducir el déficit externo, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿no? Esos son los 2 temas que, digamos, que son críticos para ellos porque consideran que tenemos un déficit fiscal muy alto, con una deuda pública muy alta, y en segundo lugar que tenemos un déficit comercial o en cuenta corriente en términos más amplios. Balanza de pagos. La balanza de pagos que es muy alto. Entonces, esos 2, yo diría que si el año entrante logramos los objetivos que hoy le presenté a Fitch y le presentaré a Standard & Poor's el jueves, digamos, si logramos esos objetivos, que es reducir ambos déficits, lo que tenemos una posibilidad de que pasemos al lado positivo, o sea, que por lo menos 2 agencias, o sea, una de estas 2 que nos quitó el grado de inversión, nos pasa el grado de inversión y entonces ya tenemos grado de inversión en el mercado internacional. Pero usted me acaba de decir que la reacción de Fitch no es inmediata, pues a largo plazo. Nadie... Bueno, digamos no largo plazo, mediano plazo. No, porque si el año entrante, lo que nos dijeron sí, que van a esperar los resultados del año entrante. Ah, ¿sí? Sí. ¿Que la van a subir? No, ahí no paría. Que la van a revisar. Que la van a revisar con base en si logramos los objetivos del año entrante. Y ya con base también en la reforma tributaria. Y con base en la reforma tributaria también. Que ellos han presionado por eso, ¿no? Todos. Yo le digo, la visión internacional sobre la reforma tributaria colombiana es muy positiva. A favor de la reforma. A favor de la reforma. Como necesaria. Como necesaria y conveniente. Y conveniente para unos sectores. No, pues, conveniente en el sentido de que para el país. Para el país, exactamente. Pero para unos sectores de Colombia inconveniente. Bueno, eso lo podemos discutir. Discutámoslo ahora, ministro, después de comercial. La reforma tributaria, señor ministro, ¿a quién perjudica, a quién afecta, a quién beneficia y a quién no toca? Bueno, la reforma tributaria, en primer lugar, beneficia a los sectores pobres de la población a la cual le vamos a dedicar los recursos. El gasto adicional que vamos a hacer está destinado a los sectores pobres de la población. O sea, ellos son los beneficiarios básicos de la reforma. ¿Cómo? ¿De qué manera? A través del gasto social. O sea, va a haber, digamos, si se quiere, por ejemplo, en materia rural, es la reforma agraria y los programas de apoyo a los pequeños productores del campo. Pero ahí perdón un momentico, ministro, porque usted me dice, mire, por ejemplo, se benefician las clases menos favorecidas. Una manera son la reforma agraria. Pero estamos asistiendo a este fenómeno, ministro. Fedegan le dijo al gobierno que estaban disponibles 3 millones de hectáreas para vendérselas, para que la dedique el gobierno a la agricultura y no a la ganadería. Y la ministra de Agricultura dijo últimamente, y usted lo sabe, después de consultarlo a usted, que no hay dinero para comprar 3 millones de hectáreas.
Bueno, sí va a haber recursos para la compra de tierras en el plan de desarrollo, no le quepa la menor duda. Sobre eso va a haber recursos y además va a haber unos programas de desarrollo productivo para ellos, alternativas que van a ser apoyadas por la Agencia de Desarrollo Rural, que es la otra agencia del Ministerio de Agricultura, que apoya. Y tenemos también, estamos programando unos créditos mucho más generosos para los pequeños productores. O sea, todos esos son programas en ese campo, pero también hay en salud, en educación, en vivienda rural, en acueductos. O sea, hay una gran cantidad de programas que irán en el plan de desarrollo que están dirigidos a los sectores pobres de Colombia. Pero a ver, señor ministro, unos créditos, dice usted, créditos con las tasas actuales que son altísimas. No, las tasas acuérdense que las tasas en el sector agropecuario para pequeños productores son generosas, porque son fijadas por Finagro. Que no tienen recursos. No, curiosamente sí tienen recursos. En el caso de Finagro, porque digamos... ¿Los tienen o los van a tener? No, incluso los tienen y podemos aumentarlos. Digamos, Finagro tiene tiene unos recursos cuando los bancos no cumplen una cierta meta de créditos para el sector agropecuario, tienen que invertir en unos títulos de Finagro. Sí. Y esos títulos se dedican en gran medida a financiar pequeños productores. Entonces, mucho se hace a través del Banco Agrario. Entonces, el Banco Agrario canaliza esos créditos ya directamente a los pequeños productores. Entonces, es un mecanismo que ya existe, que se puede ampliar para, digamos, hacia adelante y la tasa de interés pues es la que determina esos títulos, no necesariamente la tasa de interés de mercado. O sea, no estamos hablando del 30%, digamos. Pero entonces, usted dice, la reforma tributaria que va a producir 20 billones de pesos va a servir, primero, para ayudar a los sectores más pobres, financiando una reforma agraria. Segundo, educación. Educación. ¿Cómo? Bueno, ahí hay varios programas, todo esto está definiendo el plan de desarrollo que ya los lineamientos los hará públicos el DNP y el gobierno para través del Departamento Nacional de Planeación el 15 de noviembre, que es la fecha límite para presentar los lineamientos del plan de desarrollo. Hoy estuvimos discutiendo los recursos en el Consejo de Política Fiscal. Entonces, digamos, allí en el caso de educación, por ejemplo, hay programas de infraestructura escolar para llevar una mejor infraestructura a todos los sectores más pobres de la población en materia educativa, incluyendo acceso digital, por ejemplo, acceso a Internet, si se quiere, ¿no? Y también hay unos programas de becas para estudiantes universitarios de bajos ingresos, algunos de los programas del Ministerio de Educación. También eso ya se incluyó en la reforma tributaria. Dicho sea de paso que... Financiación de educación. Claro, no, que hay un límite a la tasa de interés que van a pagar al ICETEX. Bajándolas o eliminándolas. No, básicamente es la inflación. O sea, ya no se les cobra, se le estaba cobrando 8 puntos por encima de la inflación. Ahora va a ser inflación. Entonces, eso obviamente habrá que ponerle algunos recursos del presupuesto nacional a ICETEX para que pueda manejar ese financiamiento que ahí quedó también ya consignado en la ley del plan de desarrollo. La pregunta inicial mía, señor ministro, fue ¿a quiénes beneficia? ¿A quiénes afecta y a quiénes afecta más? Pues, a las empresas, a las sociedades, a las personas naturales. Sí, entonces, si se quiere, ¿a quiénes afecta? ¿A quiénes afecta? Pues obviamente a los sectores, a las personas naturales de más altos ingresos, a través de dos mecanismos, un límite a los beneficios tributarios que pueden utilizar las personas de más de 13 millones de pesos mensuales de ingresos. De ingresos. Ese es un primero. Y el impuesto al patrimonio. Exactamente cómo va a operar, cómo se va a aplicar el impuesto al patrimonio. Bueno, digamos por encima de 3.000 millones de pesos más o menos, porque eso va a variar año por año. En realidad es de 3.500, porque hay una excepción para las 500 millones para la vivienda personal. ¿A partir de 3.500 paga cuánto? Paga 0.5%. O sea, por encima de 3.500. ¿Hasta cuánto sube? Hasta 5.000
ahí en 5.000 pasa al 1% y a partir de 10.000 millones al 1,5%. Ese es el impuesto, como dice. Y en el pasado, le digo, cuando yo pagaba impuesto al patrimonio en los años 80, digamos, llevaba hasta el 2% el impuesto al patrimonio, hay que recordarlo. En fin, entonces ese es el impuesto al patrimonio y es un impuesto pues a las personas de más altos, en realidad de más altos ingresos y más alta riqueza. ¿No desestimula ese impuesto la inversión? Pues mire, que a mí me demuestran que en los años 60 y 70 y 80 desestimulaba la inversión. Hasta donde yo alcanzo a ver, eso no ocurrió. Y hay mucha investigación, incluso del propio Fondo Monetario Internacional, que dice que el impuesto al patrimonio no desestimula la inversión. A ver, señor ministro, mire, Ecopetrol divulgó hoy sus últimas cifras, el balance de cifras. El último trimestre tuvo utilidades por 9.5 billones, casi la mitad de lo que usted proyecta recaudar en la reforma. Y en lo que va del año, de octubre a octubre, 27 billones. Es decir, más de lo que usted va a recaudar en la reforma. Y la quieren acabar, o mejor dicho, suspender su función extractiva, tanto de petróleo como de gas. No, no, de ninguna manera. Además, para nosotros Ecopetrol, y lo reitero nuevamente, es la empresa líder de Colombia, la número 1 de Colombia. Sí. Así lo hicimos cuando nombramos la nueva junta directiva. Y va a continuar. Y va a continuar. Digamos, además, Ecopetrol tiene, digamos, en su futuro va a tener múltiples funciones, incluyendo la parte extractiva. Sí, que va a continuar. Va a continuar. Ya el presidente dejó claro de que los contratos de exploración y sobre todo los de explotación, o sea, van a continuar vigentes, todos los contratos. Los de exploración que se han concedido. Los que se han concedido. Pero vea, aquí le digo, hay 121 contratos en ejecución, 37 en trámite de terminación. Hay 36 suspendidos que la ministra de Minas y Energía ha anunciado que va a ver cómo se pueden reactivar. O sea, lo que tenemos es casi 200 contratos de exploración está en curso. Y algunos de ellos tendrán éxito. Y otros no. Y otros no. Pero la concesión de nuevas licencias de exploración va a continuar. Bueno, eso lo vamos a ver una vez haga este inventario. Es que este inventario, es que estamos hablando de casi 200 contratos. Perdón, ministro. Si usted me pregunta, ¿debe desaparecer la explotación? Sí. La explotación. No, exploración. No, en realidad la explotación. O sea, debemos depender del petróleo y el carbón hacia el futuro. La respuesta es si vamos a cumplir los objetivos de cambio climático del mundo. Hace rato se ha dicho a largo plazo los hidrocarburos, salvo que nos descubramos que es un tema del cual también hay una larga investigación. Plazo, pero no en el futuro inmediato. No en el futuro inmediato. Seguiremos dependiendo del petróleo y del carbón. Pues claro, totalmente. Y del gas. Aquí en Colombia seguiremos dependiendo del petróleo y el carbón. En este gobierno. En este gobierno, de hecho, las perspectivas que tenemos de producción de petróleo en particular son crecientes. Es decir, entonces, para darle calma a las multinacionales de exploración, las licencias nuevas de exploración se van a reanudar. Las licencias actuales se están evaluando y con base en las expectativas que generen en términos de producción para el futuro, veremos si se necesitan nuevas licencias. Hablemos ahora, señor ministro, del dólar y de inflación, pero ya hoy no hay tiempo. ¿Me acepta usted grabar para mañana? No, encantado. Muchas gracias, ministro, muy amable. Bueno. Y a ustedes también gracias por la sintonía y los invitamos a continuar mañana con José Antonio Campo, ministro de Hacienda.